Vi algo que jamás imaginé ser testigo. La escena aún está vívida en mi mente, como si hubiera sucedido hace segundos. Una iglesia en llamas, consumida por un fuego que no era humano. El calor emanaba de su interior, como si el mismo infierno hubiera abierto sus puertas para tragar todo lo que allí existía. El altar, que debería ser un lugar de pureza y reverencia, estaba irreconocible. Pero lo peor aún estaba por venir. Vi a los falsos profetas, aquellos que tienen el poder de engañar hasta a los más fieles, de pie, riendo, como si estuvieran observando una victoria. Comenta abajo si alguna vez has sentido que algo está mal con la dirección que algunas iglesias han tomado. Reflexionemos juntos sobre las señales que no podemos ignorar. El fuego consumía todo a su alrededor. Era como si la misma tierra estuviera abriéndose para devorar la mentira que allí se esparcía. Podía sentir el olor de algo podrido en el aire, algo que estaba siendo incinerado. Pero lo que más me impresionaba era la visión de los falsos profetas, cada uno con una sonrisa arrogante, como si supieran que la destrucción estaba en marcha y de alguna manera estaban controlando el caos. En ese momento, el Señor me reveló algo que hizo que mi corazón temblara. Ellos estaban en el altar, no como siervos de Dios, sino como maestros de la mentira, predicando un evangelio distorsionado, buscando adoración para sí mismos. Y el pueblo, cegado por la mentira, aplaudía. Vi y supe que ese lugar ya no tenía la presencia de Dios, sino la sombra de un engaño profundo, como dijo el Señor en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas no solo predicaban palabras vacías, estaban tejiendo una red de engaño, atrayendo a cada persona más cerca del abismo. Eran seductores, con sus palabras dulces, pero la verdad estaba siendo destruida ante mis ojos. No podía entender cómo aquellos que estaban allí, aparentemente en busca de Dios, no podían ver que los estaban llevando hacia la destrucción. Ven y adora, decían. Deja atrás la vieja tradición. El Dios que conoces ya no existe más. Nosotros somos la nueva revelación. Hablaban con una autoridad maligna y con cada palabra mi espíritu clamaba por justicia. En 2 Corintios 11, 13, 15, el apóstol Pablo advirtió: porque tales apóstoles falsos son obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El sonido del fuego se intensificaba, como si la misma tierra estuviera retorciéndose bajo el peso del pecado. El altar, ahora profanado, parecía llorar, una imagen de desolación espiritual. El dolor del Espíritu Santo era palpable, y podía sentir su tristeza, su sufrimiento ante tanta apostasía. Sabía que esa visión no era solo para mí, sino para todos aquellos que se dicen cristianos, para alertarlos sobre los peligros que se están infiltrando en las iglesias. Mientras observaba, una sensación de urgencia se apoderó de mí. El Señor me estaba mostrando un futuro sombrío, donde muchos se perderían, donde la verdadera fe sería corrompida por aquellos que prefieren agradar a los hombres en lugar de a Dios. Cuidado con los lobos con piel de oveja, escuché claramente, como si la voz de Dios mismo me hablara directamente al corazón. Y en el momento en que estas palabras resonaron en mi mente, algo terrible sucedió.
La iglesia comenzó a temblar, como si el mismo cielo estuviera reaccionando al pecado cometido en ese lugar. El fuego que antes consumía solo el altar ahora avanzaba rápidamente, tragando todo a su paso. Sabía que la destrucción estaba cerca, pero lo que más me angustiaba era la expresión de los falsos profetas, aún riendo, como si fueran inmunes a la ira de Dios. No sabían que el juicio estaba a punto de ser derramado. Apocalipsis 19:20 vino a mi mente como un rayo, pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había hecho los signos delante de ella, con los cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. La visión se estaba cumpliendo ante mis ojos. La mentira, la apostasía, el engaño estaban siendo expuestos y nadie podría escapar de la justicia divina. El calor aumentaba, pero no era solo el fuego físico. El calor de la condena estaba presente, una sensación de impotencia ante la impiedad de hombres que se atrevieron a profanar el nombre de Dios. Cada uno de los falsos profetas estaba siendo desenmascarado, sus máscaras cayendo una a una, hasta que no quedara nada más que su verdadera naturaleza. Estaban siendo juzgados. Ya no había escape. La mentira había llegado a su fin. Sabía que este era el momento de reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo en las iglesias alrededor del mundo. Muchos están siendo engañados. Muchos aún se alimentan de una mentira, creyendo que están en la presencia de Dios, cuando en realidad están siendo conducidos al abismo. Como está escrito en Jeremías 23:16, así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, los cuales les hacen errar. La visión comenzó a disiparse, pero la sensación de desolación permaneció. Sabía que esto era una advertencia, un llamado para que todos estuviéramos más atentos a lo que se está predicando. El engaño está por todas partes y no podemos permitir que entre en nuestras vidas o en nuestras iglesias. La palabra de Dios nos dice que debemos probar los espíritus, como en 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Salí de esa visión, pero la misión que ahora llevaba era más clara que nunca: advertir a los hermanos y hermanas en Cristo sobre los falsos profetas, sobre los engaños que se están esparciendo como fuego en el campo. Es nuestro deber, como cuerpo de Cristo, estar atentos, vigilantes, para que la verdad del Evangelio no sea distorsionada. No podemos permitir que la iglesia se convierta en un campo de destrucción, como vi en esa visión. No se dejen engañar, dijo el Señor. Y ahora comparto este mensaje contigo. Que todos podamos mirar al altar de nuestra fe y ver si está limpio, si está siendo cuidado con pureza o si ya ha sido profanado por enseñanzas falsas. Que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, iluminando cada área oscura que pueda estar infiltrándose en nuestras vidas. La visión desapareció, pero la responsabilidad quedó. Ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a luchar por la verdad, a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso? En Apocalipsis 3:11, Dios nos exhorta: He aquí, vengo pronto, guarda lo que tienes, para que nadie tome tu corona. No podemos permitir que nos arrebaten la corona de la verdad. Estamos siendo llamados a vivir de acuerdo con la verdad, sin dejarnos seducir por las mentiras que se están extendiendo. Mientras la visión comenzaba a desvanecerse,
algo extraño sucedió. El aire, cargado de una tensión sobrenatural, permanecía inmóvil a mi alrededor. No podía dejar de pensar en el espectáculo apocalíptico que acababa de presenciar, pero más que el fuego y la destrucción, lo que me quemaba por dentro era la certeza de que algo mucho más oscuro se estaba gestando en las sombras de la iglesia. El engaño, el mismo que había visto manifestarse con tanto poder en esa iglesia incendiada, seguía vivo, acechando en cada rincón de la fe. Me vi transportado a otro lugar, como si el tiempo y el espacio ya no tuvieran control sobre mí. Un manto de oscuridad cubría una ciudad que parecía estar completamente sumida en un letargo espiritual. Las luces de los templos se apagaban una a una, como si el alma de la iglesia estuviera siendo extinguida. En sus ventanas vi rostros vacíos, sin esperanza, como almas perdidas que no sabían que estaban siendo arrastradas por la corriente de la mentira. El eco de las palabras de los falsos profetas seguía resonando en mis oídos. La verdad ya no es lo que era antes, todo está cambiado. Aquello era la culminación de una mentira que ya se había sembrado en muchas mentes. La guerra contra la verdad había comenzado y los líderes del engaño estaban ganando terreno. De repente, comprendí que este no era un problema aislado. Era una batalla espiritual global que amenazaba con devastar no solo iglesias, sino también corazones, vidas y familias enteras. Los falsos profetas ya no se ocultaban en las sombras. Se presentaban como figuras carismáticas, envolventes, que con sus palabras seducían a multitudes. Sus promesas de prosperidad y paz eran como un veneno disfrazado de medicina. Al principio, la gente se sentía atraída por el brillo de esas palabras, pero pronto, el veneno comenzaba a corromper sus corazones, alejándolos de la verdad de Cristo. Vengan, sigan a los líderes de este nuevo movimiento, decían. Nosotros tenemos la respuesta para un mundo que está perdido. Lo que no decían, sin embargo, era que estaban preparando a las almas para un destino aún más oscuro. El apóstol Pedro lo advirtió en 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquellas palabras de advertencia se grabaron en mi mente como un eco interminable. Vi a una mujer en un templo que, con ojos vidriosos, repetía sin cesar las enseñanzas de estos predicadores falsos. Estaba completamente poseída por sus doctrinas corruptas. Su rostro, antes lleno de paz, ahora reflejaba un vacío profundo, un abismo en su alma. Sus manos se levantaban al aire, pero ya no para alabar a Dios, sino para dar gloria a algo extraño, algo ajeno a la verdadera presencia de Cristo. El Espíritu Santo me susurró al oído: ellos ya no me conocen. Han sido arrastrados por las corrientes del error y ni siquiera saben que están caminando hacia su perdición. La sensación de tristeza en mi corazón aumentó. La desesperación de ver tantas almas siendo conducidas al abismo era insoportable. En ese instante, el fuego de la visión comenzó a resurgir en mi mente, y el altar corrupto volvió a aparecer ante mí, con los falsos profetas de pie, completamente ajenos al juicio que se les venía encima. Todo lo que veía en esa visión me hacía recordar lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte.
Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Pero los frutos de estos predicadores eran amargos, podridos. Habían prometido abundancia, pero lo único que traían era vaciedad y destrucción. Sus iglesias eran grandes, pero vacías, llenas de multitudes, pero sin la presencia de Dios. Era una imagen grotesca, una parodia de lo que debería ser la verdadera iglesia de Cristo. A medida que el fuego seguía arrasando la ciudad en la visión, una voz retumbó en mi interior. El juicio ha comenzado. Los que predican el engaño y distorsionan mi palabra serán expuestos. Mi ira se ha encendido contra ellos. Sentí una paz extraña al escuchar esas palabras. Sabía que la justicia de Dios era imparable, pero también comprendí lo grave que era que esas personas estuvieran siendo tan fácilmente engañadas. En ese momento, supe que mi misión no era solo advertir sobre el mal, sino también mostrar el camino hacia la salvación verdadera, el único que podía librar a los creyentes de la mentira. El Señor me mostró entonces una puerta, una entrada hacia un lugar de refugio. No era una puerta física, sino espiritual, y me llamó a entrar. Pero antes de hacerlo, me detuve y miré a la multitud que aún seguía el camino equivocado. Una sensación de urgencia invadió mi ser. La puerta estaba abierta, pero muchos no la veían. No se daban cuenta de la importancia de la verdad de Dios ni de las consecuencias de no seguirla. La luz que salía de la puerta era cegadora, pero llena de paz. Era la luz de la verdad, la luz que solo se encuentra en Cristo. En ese instante, la visión de la iglesia en llamas desapareció, pero su mensaje seguía ardiendo en mi corazón. Necesitábamos urgentemente una reforma espiritual, un regreso al verdadero evangelio, sin adulteraciones, sin mentiras. La sensación de desesperación comenzó a desvanecerse a medida que recordaba las promesas de Cristo. Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. A pesar de todo el engaño y la corrupción que había presenciado, sabía que la iglesia de Cristo seguiría viva, porque su palabra es más poderosa que cualquier mentira. Mi iglesia, dijo Jesús, será edificada sobre la roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Sin embargo, esa visión me dejó claro algo. La batalla espiritual que enfrentamos no es algo que podemos tomar a la ligera. Los falsos profetas no son solo figuras lejanas o fantasiosas. Están entre nosotros, hoy, predicando un evangelio que no es el de Cristo. Están robando almas, desviando a aquellos que buscan la verdad y haciéndoles creer que el camino ancho es el correcto. Pero la palabra de Dios nos avisa en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. De repente, una visión más clara de la iglesia de Cristo se manifestó ante mí. Esta iglesia no era una iglesia de apariencia, sino una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, unida por la verdad del Evangelio. No estaba marcada por su tamaño o popularidad, sino por la pureza de su fe y la fidelidad a la palabra de Dios. Aquella iglesia verdadera se mantenía firme, a pesar de los vientos de error que soplaban con fuerza. Las palabras de Pablo a los Corintios resonaron en mi mente, porque ya he determinado no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios
2:2. Esa era la verdad que debíamos defender, no las doctrinas humanas que se desmoronan, sino la cruz de Cristo, la única que salva. Finalmente, la visión comenzó a desvanecerse, pero la urgencia en mi corazón no disminuyó. El Señor me había mostrado lo que iba a suceder, pero también me había dado la responsabilidad de alertar a los demás. La batalla por la verdad no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. La Iglesia de Cristo está llamada a ser una luz en medio de las tinieblas y debemos asegurarnos de que esa luz nunca se apague. El peso de lo que había visto aún me oprimía el pecho, pero a la vez sentía un ardor creciente por compartir la verdad que el Señor me había revelado. No podía quedarme en silencio, no después de haber sido testigo de tal engaño. La visión de esa iglesia ardiendo seguía ardiendo en mi corazón, y aunque el fuego se había apagado en ese lugar físico, en mi espíritu no dejaba de arder. El fuego de la revelación no era solo un mensaje de juicio, sino también de advertencia. Un llamado urgente para que la iglesia despierte de su letargo y regrese a la pureza de la fe verdadera. A medida que los días pasaban, la angustia en mi corazón no desaparecía. La realidad de los falsos profetas seguía rondando mi mente. ¿Cuántos más estaban siendo llevados por esa corriente de mentira? ¿Cuántos más estaban siendo cegados por los falsos milagros y las doctrinas torcidas que se infiltraban lentamente en cada rincón de nuestras iglesias? No podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que la responsabilidad de esta revelación era grande y no podía ignorarla. Comencé a investigar más profundamente sobre las enseñanzas que se estaban propagando en algunos círculos cristianos. Con horror descubrí que lo que había visto en mi visión no era un caso aislado, sino un reflejo de algo mucho más amplio. Estaba sucediendo en muchas partes del mundo, como una marea oscura que se expandía rápidamente. Las promesas de prosperidad, las falsas enseñanzas sobre el poder personal y la manipulación emocional eran solo el principio. La raíz del problema era mucho más profunda. El corazón de la iglesia estaba siendo lentamente apartado de la verdad de Cristo. Esa desconexión con la enseñanza pura del Evangelio era palpable en cada rincón de esas congregaciones. La palabra de Dios ya no era el centro de sus mensajes. El enfoque estaba en el hombre, en lo que podía obtener, en cómo podía prosperar, en cómo podía sentirse mejor. Pero, ¿dónde estaba la cruz de Cristo? ¿Dónde estaba el llamado al arrepentimiento, a la santidad, al sacrificio? Todo se había diluido en una doctrina que apelaba a los deseos del corazón humano, pero que vaciaba el alma de la verdadera vida que solo Cristo puede dar. Cada vez que veía a personas entregar su dinero en un altar, esperando riquezas materiales, mi espíritu se inquietaba aún más. Esos líderes que decían representar a Cristo estaban jugando con las esperanzas y los sueños de los fieles, guiándolos a un abismo espiritual. Mientras tanto, ellos mismos vivían en lujos, rodeados de bienes materiales, predicando un evangelio que nada tenía que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz. Mi corazón estaba roto porque no solo veía a los engañados, sino también a los que, sin saberlo, estaban siendo cómplices de este sistema perverso. El dolor se multiplicaba al ver que la iglesia que Cristo había construido con su sangre estaba siendo usurpada por estos predicadores de falsedad.
Vi cómo los jóvenes, que alguna vez habían sido fervorosos seguidores de Cristo, ahora se alejaban buscando nuevas respuestas, sin saber que lo único que necesitaban era volver a las Escrituras, a la enseñanza genuina de la palabra de Dios. Un día, mientras oraba profundamente por dirección, el Espíritu Santo me mostró algo que me heló la sangre. Un gran número de personas que se habían apartado de la fe, no solo en el sentido de dejar de asistir a la iglesia, sino que en sus corazones había un vacío profundo, una confusión espiritual. Este vacío no era solo causado por los falsos profetas, sino también por la falta de una fe genuina, arraigada en la verdad. Aquellos que una vez conocieron a Cristo estaban perdiendo la fe porque nunca habían sido alimentados correctamente con la verdad del Evangelio. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 7, 24-27, donde habla sobre la casa construida sobre la roca. En esa visión vi muchas casas construidas sobre la arena, derrumbándose ante la tormenta del engaño. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Cómo se había permitido que tantas almas se desviaran del camino estrecho hacia el abismo? La respuesta era simple. Los falsos maestros habían reemplazado la roca de Cristo por una enseñanza que no podía sostener a nadie. El Señor me mostró que la raíz de este problema era la falta de discernimiento. La Iglesia, en su mayoría, había perdido la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Estábamos viviendo tiempos en los que los oídos se habían hinchado para escuchar solo lo que querían oír, no lo que necesitaban escuchar. En 2 Timoteo 4:3-4, el apóstol Pablo advirtió: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Esa era la condición de la iglesia en muchos lugares hoy. Cada vez más, la iglesia se volvía más vulnerable. Los pastores ya no eran guardianes de la verdad, sino que se habían convertido en meros administradores de lo que la gente quería escuchar. Había una presión enorme para agradar a las masas, para llenar las iglesias, para tener éxito. Pero el éxito de la iglesia no debe medirse por su tamaño ni por la cantidad de dinero que entra en sus cofres. El éxito de la iglesia se mide por su fidelidad a la verdad de Cristo, por su obediencia al mandato de hacer discípulos y vivir según los principios del Evangelio. En medio de toda esta oscuridad, el Señor me recordó que la luz de Cristo nunca se apaga. Aunque muchos se desvíen, aunque el enemigo se infiltre con sus mentiras, la iglesia verdadera de Cristo sigue firme. Es una iglesia que no depende de lo visible, sino de lo eterno. La puerta estrecha sigue abierta, y los que buscan sinceramente la verdad encontrarán el camino. Mi misión, entonces, no era solo denunciar lo que estaba mal, sino también anunciar lo que estaba bien, el regreso a la verdadera fe, a la fe que fue entregada a los santos. Entonces entendí que debía hacer más que simplemente advertir. Debía enseñar. Debería recordar a la iglesia la importancia de estar profundamente enraizados en la palabra de Dios. No bastaba con ser un cristiano superficial, sino que cada uno de nosotros debía profundizar en nuestra relación con Dios, buscar su rostro y ser vigilantes ante los engaños que acechaban a nuestro alrededor. El Señor me condujo a las Escrituras una vez más, y allí, en la carta de Judas, encontré un mensaje claro. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. La apostasía estaba en pleno auge, y la Iglesia debía prepararse para enfrentarla con valentía, con la espada de la verdad en mano. Los falsos profetas eran como lobos disfrazados de ovejas, y el rebaño debía ser guardado con diligencia. Vi que la responsabilidad no solo recaía sobre los pastores, sino sobre cada miembro de la Iglesia. Todos debíamos estar alertas, estudiando las Escrituras y siendo fieles a lo que Dios había revelado. Era un tiempo de gran confusión, pero también de gran oportunidad para regresar a la verdad. La visión de esa iglesia en llamas se desvaneció por completo, pero su mensaje seguía resonando en lo más profundo de mi ser. Cada vez que veía una iglesia con malas enseñanzas o falsos predicadores, algo dentro de mí se agitaba, un recordatorio constante de que debemos ser fieles a la verdad, sin importar cuán difícil sea el camino. La guerra espiritual no ha terminado. De hecho, ha comenzado una nueva fase en la que la verdad y la mentira se enfrentarán con fuerza, y la Iglesia de Cristo, fundada sobre la roca, prevalecerá. Lo que vi en esa visión no fue solo un espectáculo de destrucción, sino una advertencia. Dios no permitirá que su pueblo sea engañado indefinidamente. Él levantará a aquellos que son fieles a su palabra, y con ellos restaurará su iglesia, purificándola de todo error. Los falsos profetas caerán, y la luz de la verdad brillará más fuerte que nunca. Lo que había visto no era solo una visión pasajera, sino un recordatorio constante de que el tiempo se acorta y el juicio está cerca. La iglesia debía estar alerta, no solo en sus lugares de adoración, sino también en cada rincón de la vida cotidiana, donde el engaño y la falsedad se infiltran con sutileza. El Señor me mostró una realidad escalofriante. Muchos en la iglesia vivían una fe superficial, sin raíces profundas en la palabra de Dios. A veces, la apariencia de devoción era suficiente para engañar a muchos, pero no era lo que Dios buscaba. Él quiere corazones sinceros, que no se conformen con un cristianismo de fachada, sino que busquen una relación viva con Él. El Espíritu Santo me llevó de nuevo a las Escrituras, a la carta de los Hebreos, donde se dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12. La palabra de Dios debía ser el fundamento de todo en la vida del creyente. No podía haber sustituto para ella. Sin embargo, muchos se habían desviado buscando nuevos evangelios que apelaban más a sus deseos que a su necesidad de santidad. Esa fue la trampa más grande de todas. El pecado había comenzado a vestirse con ropas de piedad. Miré alrededor y vi que incluso aquellos que se consideraban fuertes en la fe estaban vacilando. Los falsos maestros habían logrado penetrar tan profundamente en la iglesia que sus enseñanzas no solo influían en los débiles, sino también en los líderes espirituales. A medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que esta era la estrategia del enemigo: corromper a los líderes para que los seguidores fueran arrastrados detrás de ellos. Si los pastores se desviaban, el resto del rebaño también lo haría, a menos que se dieran cuenta a tiempo y se arrepintieran. En medio de este caos espiritual, había algo que no podía dejar de escuchar:
el llamado urgente a volver a las raíces. No solo a las raíces históricas del cristianismo, sino a la esencia misma del Evangelio. Necesitábamos regresar a la cruz de Cristo, esa que estaba vacía, pero llena de poder. No era una cruz adornada con riquezas, ni una cruz que prometiera prosperidad material. Era una cruz de sacrificio, una cruz que nos llama a la obediencia, a la renuncia, al sufrimiento por el nombre de Cristo. El Espíritu Santo me recordó las palabras de Jesús en Mateo 16:24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso era lo que había faltado. Habíamos perdido el verdadero significado de la cruz. Habíamos convertido el cristianismo en una especie de camino fácil, un camino que no requería sacrificio ni transformación. Y eso no era lo que Cristo había enseñado. El calor de la visión regresó por un momento, y volví a ver la iglesia en llamas. Ahora, sin embargo, no era solo el fuego lo que me llamaba la atención, sino la multitud de personas que se acercaban al altar, cegadas por la mentira. Algunos de ellos, con la esperanza de obtener una bendición rápida, caminaban hacia esos líderes espirituales sin darse cuenta de que lo que estaban buscando no era a Cristo, sino a un Dios falso que no podía salvar. Otros, simplemente, por costumbre, seguían el mismo patrón, pensando que el simple acto de ir a la iglesia los hacía justos ante Dios. Pude ver que muchos de estos fieles no conocían la verdad de las Escrituras. Su fe dependía más de lo que les decían sus líderes que de su propia relación con Dios. La Biblia, ese faro que debía guiarlos, estaba guardada en un rincón polvoriento, mientras que las enseñanzas humanas tomaban el lugar de la palabra divina. Los falsos profetas se aprovechaban de esto, utilizando versículos sacados de contexto para justificar sus doctrinas corruptas. Jesús mismo advirtió sobre este tipo de líderes en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En ese momento sentí una profunda compasión por aquellos que habían sido engañados. Vi a muchos de ellos en sus hogares, mirando a la televisión o participando en cultos que no tenían ninguna relación con la verdadera adoración a Dios. Sus corazones estaban vacíos, su fuego se había apagado y la paz que Cristo ofrece no se encontraba en sus vidas. Sus oraciones eran superficiales, sus alabanzas vacías. No sabían que estaban caminando por un camino que los llevaría a la perdición, alejados de la verdadera comunión con Dios. Mi espíritu clamaba por ellos, por la iglesia de Cristo que se había desviado tanto de la verdad. Recordé las palabras de Jeremías 23:16. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Esta advertencia estaba más viva que nunca. Los falsos profetas estaban alimentando a las masas con ilusiones, con esperanzas vacías que no se basaban en la verdadera promesa de Dios. El Señor me mostró algo aún más perturbador. Aquellos que caían bajo la influencia de estas enseñanzas corruptas se volvían indiferentes a la verdad. Ya no sentían el dolor del pecado, ya no sentían la urgencia de arrepentirse. Todo lo que conocían de la fe era distorsionado.
Vi a personas que cuando se les presentaba el Evangelio puro, reaccionaban con indiferencia porque ya no podían reconocerlo. El veneno del error había deshecho sus corazones. La semilla que había sido sembrada en sus almas ya no podía germinar. A pesar de todo esto, algo en mi interior seguía ardiendo con esperanza. Sabía que la iglesia verdadera de Cristo aún permanecía en pie, aunque en minoría. En muchas partes del mundo había un remanente fiel que se mantenía firme en la palabra de Dios, y ese remanente debía ser el faro que guiara a los perdidos de vuelta al camino estrecho. A pesar de la oscuridad, el Señor nunca dejaría de trabajar en aquellos que son sinceros de corazón. El tiempo de la gran apostasía estaba cerca, pero también lo estaba el tiempo de la gran restauración. En mi corazón sentí la certeza de que Dios no permitiría que su iglesia cayera completamente. A través de la purificación, a través de la adversidad, Él levantaría a un pueblo que proclamara la verdad sin compromisos. Un pueblo que no temiera denunciar la mentira, que no temiera ser rechazado por su fidelidad a la palabra de Dios. Recordé que aunque los cielos y la tierra pasen, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y con esta verdad en mi corazón, me levanté para continuar mi camino. Sabía que el Señor me había llamado a ser parte de este tiempo crucial. El juicio comenzaría con la casa de Dios, pero también habría un gran avivamiento. La iglesia de Cristo prevalecería porque Él está con nosotros y su luz nunca será extinguida. Al continuar reflexionando sobre todo lo que había experimentado, la urgencia en mi espíritu no dejaba de crecer. Sabía que la iglesia enfrentaba tiempos difíciles, pero también entendí que este era un tiempo de gran revelación. El Señor, en su misericordia, estaba exponiendo la falsedad y la mentira para que su pueblo pudiera ver la verdad. Sin embargo, no todos lo verían. Solo aquellos que realmente buscaban su rostro y que estaban dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo, con fidelidad sin importar las consecuencias. En ese mismo instante sentí una profunda convicción en mi corazón. No bastaba con advertir, no bastaba con señalar los errores de los demás. La verdadera tarea era vivir conforme a la verdad que Dios me había mostrado. El llamado era personal. ¿De qué me servía ver la corrupción en otras partes si yo mismo no estaba viviendo de acuerdo con lo que Dios me había revelado? El Evangelio no solo era una predicación, sino una vida transformada. El camino estrecho era un camino que se debía recorrer con humildad y obediencia. El Señor me recordó a los profetas antiguos, aquellos que vivieron momentos de apostasía en Israel. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, quienes, a pesar de las dificultades, fueron fieles en declarar la verdad de Dios. Ellos sabían que su misión era difícil, pero no vacilaron. A pesar de la oposición, de ser despreciados, de ver que el pueblo no se arrepentía, continuaron proclamando el mensaje del Señor. La palabra de Dios no era negociable para ellos, y eso me dio fuerzas para seguir adelante, a pesar de lo que estaba viendo. Mientras meditaba en estas cosas, una imagen se me presentó claramente. Un campo de trigo maduro, pero entre él había espinas y maleza que lo ahogaban. El trigo representaba a los verdaderos creyentes, aquellos que, aunque imperfectos, mantenían su fe firme en Cristo. Pero las espinas representaban a aquellos que habían sido engañados por las falsas enseñanzas, que vivían bajo la ilusión de una fe superficial
que no resistiría la prueba del tiempo. El Señor me mostró que el juicio vendría, pero que la separación entre el trigo y la cizaña también se acercaba. Sentí una compasión profunda por aquellos que habían caído en la trampa del engaño. Era como si sus corazones estuvieran cerrados por un velo, incapaces de ver la verdadera luz. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 13, 41-42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esa visión me aterrorizaba, porque sabía que muchas almas estaban en ese camino sin siquiera saberlo. En mi oración comencé a clamar al Señor por misericordia. Señor, abre los ojos de tu pueblo, despierta a los que duermen en la comodidad de un falso evangelio. Sacúdelo todo si es necesario, para que solo quede lo que es genuino y puro. Mi corazón ardía de amor por aquellos que estaban siendo engañados, pero también de temor por la justicia de Dios que se avecinaba. No podía ignorar que el juicio no solo afectaría a los impíos, sino también a aquellos que, con indiferencia, habían seguido a estos falsos maestros sin discernir la verdad. Días después, mientras caminaba por las calles de la ciudad, vi algo que me dejó perplejo. Muchas iglesias llenas de multitudes, pero sin la presencia de Dios. La gente aplaudía, saltaba y gritaba, pero no había una verdadera reverencia. La alabanza no ascendía al cielo. Era una vibración vacía que no tocaba los corazones. Vi una iglesia de luces brillantes, pero sin el resplandor de la gloria de Dios. Era como un teatro, donde las emociones eran manipuladas para generar una falsa sensación de espiritualidad. Pero todo eso se desvanecía cuando la multitud salía por las puertas. Ninguna de esas personas había experimentado un verdadero encuentro con Cristo. El Espíritu Santo me hizo ver que esta era la diferencia crucial. La iglesia no es un lugar donde se consumen emociones temporales, sino un lugar donde se transforma el corazón. Cristo no vino para dar espectáculos, sino para sanar, restaurar y redimir. Las emociones pueden ser manipuladas, pero el corazón transformado por el Espíritu es irreversible. En ese momento entendí que la verdadera iglesia no depende de las multitudes ni de los números, sino de la fidelidad a la verdad de Cristo, sin importar cuán difícil sea sostenerla en tiempos de apostasía. Comencé a orar con más fervor, pidiendo al Señor que levantara líderes valientes, aquellos que no se dejaran intimidar por el éxito superficial, sino que predicaran la verdad sin temor. No me refería a aquellos que buscaban fama o influencia, sino a aquellos que solo buscaban agradar a Dios y salvar almas, aun cuando la multitud los rechazara. Recordé las palabras de Pablo en 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa visión de la iglesia en llamas volvió a mi mente, pero ahora veía algo diferente. Aunque el fuego seguía, muchos en la iglesia comenzaban a despertar. El Señor estaba levantando un remanente fiel, un pueblo que no temía ser probado en la verdad. Este grupo no se dejaba llevar por las corrientes del mundo ni por las enseñanzas corruptas. Ellos sabían que la cruz de Cristo era lo único que los salvaría y no buscaban otro camino. Ese pequeño grupo parecía insignificante a los ojos del mundo,
pero eran poderosos en el reino de Dios. A medida que avanzaba en mi oración, sentí la presencia del Señor de manera más profunda. Era como si la paz de su espíritu invadiera mi ser y me confirmara que el tiempo de la restauración ya había comenzado. Aunque las tinieblas parecían reinar, la luz de Cristo estaba brillando más que nunca, y esta luz comenzaría a disipar la oscuridad. El remanente fiel sería un faro en medio de la tormenta, guiando a los perdidos hacia la salvación verdadera. De repente, comprendí que la misión de la Iglesia no era solo sobrevivir en tiempos difíciles, sino ser una luz en medio de la oscuridad. El Señor me mostró que en los días que se acercaban, la Iglesia no solo debía resistir el mal, sino también ser una voz que proclamara la verdad sin compromisos. Sería un tiempo de purificación, pero también de gran avivamiento, cuando aquellos que permanecieran firmes serían usados por Dios de manera poderosa. La visión de la Iglesia en llamas se transformó en una visión de esperanza. Los fuegos que consumían a la iglesia falsa también purificarían a la iglesia verdadera. El fuego de Dios, aunque doloroso, sería el medio para purificar, refinar y restaurar a su pueblo. Y al final, solo quedaría lo que era puro y genuino, aquellos que habían permanecido fieles al Señor. Con esta nueva perspectiva, sentí una paz que superaba todo entendimiento. Sabía que no podía cambiar el rumbo de toda la iglesia, pero sí podía ser parte del cambio. Mi vida y mi testimonio eran ahora más importantes que nunca. No sería un espectador pasivo en este tiempo de turbulencia. Con la fuerza de Dios, me levantaría como un defensor de la verdad, no solo en palabras, sino en acciones. El Señor me llevó a una profunda reflexión. El cristianismo no es solo una cuestión de doctrinas correctas, sino una cuestión de transformación personal. Si yo no vivía la verdad que predicaba, entonces mi voz no tendría peso. La pureza en la fe comienza con cada individuo. Y si cada uno de nosotros decidiera vivir fielmente según los principios del Evangelio, entonces la Iglesia de Cristo resplandecería en un mundo de tinieblas. Esa noche, mientras oraba, sentí una renovada pasión por llevar el mensaje de la verdad a todos los rincones. El fuego que había visto en la visión no solo era un juicio, sino también una oportunidad para que la iglesia se purificara. Si bien la mentira estaba arraigada en muchos lugares, la verdad de Cristo siempre prevalecería, porque su palabra es viva y eficaz, más poderosa que cualquier engaño humano. A medida que pasaba el tiempo, mis oraciones se intensificaron. El fuego que había visto en mi visión no solo era un signo de juicio, sino también un proceso de purificación para aquellos que decidieran abrazar la verdad. En mi espíritu comprendí que la iglesia pasaba por un proceso doloroso, pero necesario. Era como un refinamiento en el que las impurezas eran eliminadas y lo puro quedaba a la vista. De alguna manera, el Señor estaba separando el trigo de la cizaña no solo en el exterior, sino también en lo más profundo de los corazones. A veces me preguntaba cuántos realmente verían la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pensé en las palabras de Jesús cuando dijo: «Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». Mateo 22:14. ¿Sería yo uno de los pocos que había oído el llamado y había respondido con obediencia? El Señor me había dado una visión, pero no solo para mí, sino para todos aquellos que realmente desearan ver. La revelación de lo que estaba ocurriendo en la iglesia
era un recordatorio de que los tiempos se acortaban y que el juicio de Dios era inevitable. La gente que caminaba en las calles parecía ajena a todo lo que estaba pasando. Algunos seguían sus rutinas diarias, viviendo sus vidas sin darse cuenta de lo cerca que estaban del abismo. Me encontraba en medio de este bullicio, pero sentía como si un velo se hubiera levantado ante mis ojos. Vi el mundo con una claridad que nunca había tenido antes. La mundanalidad, la avaricia, la mentira y la corrupción dominaban cada rincón de la sociedad, pero también lo hacían en la misma iglesia. La iglesia, que se suponía debía ser un refugio, se había convertido en un campo de batalla espiritual. En un momento, mientras oraba por sabiduría, el Espíritu Santo me llevó a un pasaje en Apocalipsis 3, 14, 22, donde se habla de la iglesia de la Odisea. Vi con claridad que esa iglesia representaba a muchos de los congregantes de hoy. La Odisea pensaba que estaba bien, pero estaba espiritualmente ciega, desnuda y pobre. Así también, la iglesia de hoy, aunque llena de actividades, se había alejado del verdadero propósito de Dios. Sus miembros estaban tan centrados en lo material, en lo superficial, que ya no podían ver lo que realmente importaba. En lugar de hambre de justicia y de santidad, había una constante búsqueda de prosperidad y éxito terrenal. Mi corazón se llenó de tristeza al ver cuán lejos había llegado la iglesia de la verdadera fe cristiana. Las palabras de Cristo a la Odisea resonaban en mi alma con fuerza. Yo te reprendo y te disciplino, sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Había un llamado urgente a la iglesia a volverse hacia Dios, a arrepentirse de su apatía espiritual y a redescubrir la pasión por el evangelio genuino. El tiempo de la complacencia había pasado. El Señor estaba llamando a la iglesia a un despertar, a una nueva conversión, pero muchos no querían escuchar. Mientras meditaba en todo esto, recordé que la vida cristiana nunca ha sido fácil. Desde los primeros días de la iglesia, los cristianos fueron perseguidos, despreciados y maltratados por mantener su fe en Cristo. Sin embargo, en medio de la persecución, la iglesia creció. En medio del fuego, el oro de la fe se purificó. Me sentí llamado a ser parte de esa iglesia fiel, aunque fuera en minoría. No quería ser como aquellos que preferían el camino fácil y superficial. Mi vida debía reflejar el sacrificio de Cristo, no el confort del mundo. El Señor me hizo recordar las palabras de 1 Pedro 4, 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El fuego de prueba sería un medio para fortalecer mi fe, para purificar mi carácter. El sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad para acercarme más a Cristo, para hacer de mi vida un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. De repente, me sentí abrumado por una sensación de urgencia. El reloj del juicio de Dios seguía avanzando y no podía quedarme callado. Aunque los falsos profetas seguían hablando de prosperidad y bienestar, el verdadero mensaje del Evangelio era otro. Un llamado a la pureza, a la santidad, a la entrega total. En ese momento, sentí como si mi corazón estuviera siendo preparado para hablar esa verdad, sin temor, sin titubeos.
El Señor me estaba equipando para ser su portavoz, para ser un testigo de la verdadera justicia y misericordia. Al día siguiente, me encontré frente a un grupo de personas en un parque. Estaba cansado de ver cómo las personas caminaban sin rumbo, como si nada estuviera sucediendo. De repente, un deseo ardiente se levantó en mi corazón, y sin pensarlo demasiado, comencé a hablarles de lo que Dios me había mostrado. Les hablé del fuego de la purificación, del llamado a la iglesia a arrepentirse, a volverse de corazón a Cristo. Hablé de la apostasía que estaba invadiendo las iglesias, de los falsos profetas que se levantaban para engañar a los incautos. Al principio, la gente parecía desconcertada, algunos incluso se burlaban, pero mi mensaje no fue en vano. Algunos comenzaron a reflexionar, otros se acercaron para hablar más conmigo. Vi que había un remanente, aunque pequeño, que todavía deseaba saber la verdad. El fuego del Espíritu comenzó a arder con más fuerza en mi corazón y me di cuenta de que ese era solo el comienzo. Si Dios podía usarme allí, podía usarme en otros lugares. Y si bien muchos aún rechazarían el mensaje, sabía que no podía dejar de proclamarlo. Los días pasaron y mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Cada vez más sentía que mi llamado era ser un testigo en un mundo que ya no quería escuchar. Pero el Señor no me llamó para ser popular ni aceptado. Me llamó para ser fiel, para vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Como Pablo, estaba dispuesto a predicar la verdad, aunque eso significara enfrentar persecución, rechazo y soledad. De alguna manera, el mundo comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Las falsas doctrinas continuaban infiltrándose en la iglesia. Los líderes seguían enseñando un evangelio diluido y acomodado a los deseos del hombre. Pero, a pesar de todo esto, sabía que la palabra de Dios permanecería firme. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Yo no podía dejar que esa verdad fuera silenciada, especialmente en estos tiempos de tanta confusión. En los siguientes días, el Espíritu me llevó a la cruz. De nuevo me encontré postrado, pero esta vez, entendiendo más profundamente el sacrificio que Jesús había hecho por mí. Él sufrió por amor, soportó la vergüenza, la humillación y la muerte para que yo pudiera vivir. Ese sacrificio debía reflejarse en mi vida, en mi testimonio. No podía conformarme con una fe que no tuviera costado algo. El cristianismo no es un camino de placeres, sino de sacrificios. Y aunque el mundo me ofreciera comodidad, yo había sido llamado a cargar mi cruz. El tiempo de la purificación no era algo distante, era algo presente. Lo estaba viviendo en mi vida y estaba siendo parte del despertar que Dios quería traer a su iglesia. Sentí una paz profunda al saber que aunque las cosas se pondrían más difíciles, había sido llamado para un propósito eterno, algo mucho más grande que cualquier comodidad temporal que pudiera encontrar. Dios me había puesto en este momento histórico para ser su testigo fiel. Y mientras viviera, no descansaría hasta ver la restauración de la iglesia verdadera. El peso de la visión seguía sobre mí, pero ya no era una carga difícil de llevar. Había aceptado mi rol como testigo y proclamador de la verdad, incluso si eso me aislaba de muchos. Sabía que el camino que estaba tomando no sería fácil, pero algo profundo en mi ser me decía que había un propósito divino detrás de todo lo que estaba experimentando. La realidad de la apostasía, el engaño y la oscuridad de la iglesia
moderna no podían ser ignorados. La verdad debía ser dicha, no importaba el costo. Al principio, muchas personas me miraban con incredulidad. No podían entender lo que estaba tratando de transmitirles. Algunos creían que mi visión era solo un delirio, una interpretación errónea de lo que debía ser la Iglesia. Pero yo sabía que el Espíritu Santo había revelado la situación tal cual era, y aunque pocos lo comprendieran en ese momento, no me detendría. En cada palabra que proclamaba, sentía el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que no estaba solo en esta misión. Había una multitud de creyentes fieles en diferentes partes del mundo que, al igual que yo, estaban despertando a la realidad de los tiempos. Durante los siguientes días, mis pasos se dirigieron a diferentes iglesias. En cada lugar observaba con atención. En algunos, la adoración era superficial, un espectáculo vacío de verdadera reverencia. En otros, la predicación de la palabra de Dios había sido sustituida por enseñanzas humanistas que no tenían ningún poder transformador. El Espíritu me guiaba a ver más allá de las apariencias. En cada congregación había un remanente, un grupo pequeño de personas que seguía buscando la verdad en medio de todo el ruido, pero muchos se sentían perdidos, desorientados, sin saber qué hacer ni a quién seguir. Una tarde, mientras oraba, el Señor me llevó a un pasaje que marcó profundamente mi corazón, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Salmo 1:6. Este versículo resonó con fuerza en mi vida. La diferencia entre los justos y los impíos era clara, aunque el mundo intentara mezclar ambos. Los justos seguían la verdad, aunque estuvieran en minoría, mientras que los impíos seguían sus propios deseos y mentiras. Aunque parecieran tener éxito temporalmente, era necesario hacer una distinción entre lo que era verdadero y lo que no lo era, entre lo que glorificaba a Dios y lo que solo exaltaba el ego humano. Un día, al caminar por la ciudad, vi a un hombre predicando en una plaza. Su mensaje parecía ser diferente al de los pastores tradicionales. No estaba hablando de prosperidad ni de bienestar, sino de arrepentimiento, de volver a Dios de todo corazón, de buscar la santidad. Me acerqué a él y al escuchar sus palabras sentí una confirmación en mi espíritu. Él también había visto la verdad, había comprendido lo que el Señor estaba haciendo en la iglesia y su llamado era el mismo que el mío: volver al Evangelio original, al mensaje de la cruz, a la pureza de la fe. Con el paso de los días, comencé a sentir una fuerte urgencia en mi corazón de hablar más abiertamente, de compartir lo que había visto con aquellos que parecían estar ciegos a la realidad espiritual. Los encuentros con personas que compartían la misma preocupación por la corrupción en la iglesia se hicieron más frecuentes. Empezamos a reunirnos, orar y estudiar la palabra de Dios con mayor intensidad. El Espíritu Santo nos guiaba a un despertar, un avivamiento que no provenía de emociones manipuladas ni de espectáculos, sino de una búsqueda genuina de la presencia de Dios. Durante uno de esos momentos de oración, el Señor me mostró una visión más clara. Vi a la iglesia, pero no como una multitud de personas reunidas en un edificio. Vi una iglesia viva, un cuerpo que no estaba limitado a un lugar físico, sino que se extendía por todo el mundo, conectada por el Espíritu de Cristo. Vi que, aunque muchas instituciones se habían desviado
La iglesia verdadera seguía viva y estaba siendo renovada por la acción del Espíritu Santo. Esa iglesia verdadera no se dejaba llevar por el ruido del mundo, sino que permanecía firme en la verdad, fiel al Evangelio puro y sin diluir. Este fue un momento de gran consuelo para mí. Sabía que, a pesar de los desafíos y de la confusión que parecía dominar la escena religiosa, había un remanente fiel que no se doblegaría ante el sistema de engaño que el enemigo había sembrado. El Espíritu me dijo que no temiera, que, aunque parecía que la oscuridad estaba ganando, la luz de Cristo prevalecería. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, 1 Juan 5:4, resonó en mi corazón. De repente, un sentimiento de valentía comenzó a arder en mí. Ya no podía permanecer en silencio. Sabía que no era suficiente con orar y esperar que algo cambiara. La iglesia debía ser el agente de cambio en el mundo. Si la iglesia perdía su sal, perdería su propósito. Si la luz de Cristo se apagara, ¿quién alumbraría las tinieblas de este mundo? La misión de la iglesia nunca fue solo ser una institución, sino ser un faro de esperanza, una luz que mostrara el camino hacia la salvación. Comencé a tomar pasos más concretos para involucrarme en la enseñanza y el discipulado. No podía simplemente quedarme observando desde la distancia. Necesitaba ser parte activa de la restauración. Me uní a un pequeño grupo de creyentes que, como yo, sentían la carga de volver a las raíces del cristianismo genuino. Empezamos a organizar reuniones de oración, estudios bíblicos y, lo más importante, a vivir lo que predicábamos. La autenticidad fue nuestra bandera. Sabíamos que el mundo no cambiaría por discursos vacíos ni promesas de prosperidad, sino por una iglesia que viviera en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Cada día se hacía más evidente que el tiempo se acortaba. La venida de Cristo estaba cerca, y mi corazón ardía con el deseo de ver un avivamiento genuino en la iglesia. El Señor me recordó que su gracia estaba disponible para todos, pero que solo aquellos que realmente se arrepintieran y buscaran su rostro serían restaurados. La iglesia no estaba perdida, pero debía pasar por un proceso de purificación. Esa noche, mientras meditaba sobre las palabras de Apocalipsis 3:18, sentí una profunda convicción. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor me estaba llamando a mí y a todos los que escucharan a ser parte de la purificación, a aceptar el fuego de su santidad para ser realmente transformados. Ya no era suficiente con hablar de fe, debíamos vivirla, reflejarla en cada aspecto de nuestras vidas. Poco a poco, las puertas para hablar abiertamente sobre la verdad del Evangelio se iban abriendo. Muchos no comprendían el cambio en mi vida, pero yo sabía que no podía vivir de otra manera. Había visto la verdad, y esa verdad me había liberado. Ya no podía conformarme con la superficialidad que muchos consideraban como fe. No importaba si me rechazaban, si me llamaban radical o extremista. Sabía que mi vida debía ser una manifestación de la luz de Cristo en un mundo que ya no quería ver. Los días se hicieron más intensos. La persecución, aunque aún leve, comenzaba a asomar. Pero eso no me detenía. El Espíritu Santo me fortalecía, me daba nuevas palabras
y nuevas estrategias para hablar, predicar y enseñar a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Sabía que el llamado era urgente. Había una iglesia a punto de despertar, un pueblo que ya no sería conformista, sino un pueblo valiente que se levantaría para vivir según la palabra de Dios, sin compromisos ni concesiones. El fuego de Dios purificaría su iglesia, y al final, la victoria sería de Cristo, quien jamás dejaría que su pueblo se perdiera.